Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes para contarles de 3 temas que son noticia. Los analizamos, como siempre, hechos de coyuntura en los que profundizamos aquí en Noticia. Y vamos con titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Para hacerse visibles tuvieron que caminar miles de kilómetros en sus territorios. Los indígenas en Vera padecen del abandono histórico del Estado. Hoy en Bogotá, en la capital, han esperado por ser atendidos por el gobierno central, por el gobierno de Iván Duque. Su principal exigencia, sin duda, que es un derecho fundamental. Miren ustedes, el respeto a la vida. ¿Por qué? Vamos a verlo. Segundo tema que es noticia, Estados Unidos. A una semana de las elecciones de medio término les ofrecemos esa radiografía del papel del voto latino y los desafíos en adelante. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se mueven en las comunidades de base y qué papel esperan de los demócratas en la Cámara Baja? Vamos a analizarlo. Y tercer tema que es noticia, Palestina. Palestina e Israel acuerdan un alto el fuego en la Franja de Gaza. Detrás del acuerdo se encuentran Egipto y la ONU, que había reiterado hace muy poco la gravedad de los ataques del ejército sionista en la zona. ¿Qué implica esta medida? ¿Qué tan viable es el sostenimiento en el tiempo? Vamos a profundizar en ello. Aquí en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, los cientos y cientos de indígenas en Vera que llegaban a Bogotá, la capital colombiana, desde el departamento del Chocó, exigen ser visibilizados y que se atienda las demandas que ya habían sido suscritas con el gobierno anterior de Juan Manuel Santos desde hace ya 3 años. Vamos a revisarlo. El pueblo invisibilizado históricamente del país llega a la capital. Al menos 600 indígenas, entre los que se encuentran hombres, mujeres embarazadas y niños, caminaron miles de kilómetros desde sus territorios para exigir que sus demandas históricas sean escuchadas. Antes de llegar a Bogotá, la fuerza pública bloqueó su avance hacia el centro de la ciudad, lo que los obligó a dormir en autobuses. La noche pasó muy mal, porque llegamos aquí, no teníamos a dónde comprar un tintico, una comida, no teníamos nada a dónde, y el servicio mal, no teníamos un baño, bueno, van y los niños con hambre, algunos están enfermos, un señor está enfermo, entonces eso lo pasamos muy mal, no sé qué es lo que ocurrió anoche, pues entonces sentíamos como que nosotros estamos secuestrados. Entre las comunidades indígenas que por fuerza mayor se hacen visibles en la capital está la del departamento del Chocó, la región más pobre y abandonada de Colombia. Allí denuncian que hay una verdadera crisis humanitaria. El tema de la salud, el tema de territorio. Entonces, estos pueblos indígenas se han desplazado, aproximadamente 500 indígenas que hoy hemos marchado pacíficamente para que se escuche esta voz de esas comunidades. En respuesta, el Ministerio del Interior, mediante un tuit, anunció que se reunió con los pueblos indígenas y se propuso el establecimiento de una mesa interinstitucional con 5 líderes y el regreso de las comunidades a su territorio. El 28 de agosto de 2017 se realizó una minga interétnica, una serie de marchas de protestas que terminaron con encuentros con varias entidades gubernamentales. Sin embargo, 1 año y medio después, no hay avances. Entre los principales problemas que enfrentan estas comunidades se encuentran las disputas territoriales entre grupos armados, amenazas contra la vida, la integridad física y el reclutamiento forzado de menores. Además, son víctimas de invasión de sus territorios ancestrales utilizados para la siembra de cultivos ilegales, así como para la explotación de recursos como minería e hidrocarburos. La población indígena representa casi el 4% de la población del país. El último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en 2005 señala la ubicación de las principales comunidades: los Guayú en La Guajira, los Arhuaco en Cesar, los Embera en Chocó, los Guambianos en el Cauca, Pastos en Nariño, los Muiscas en Cundinamarca, los Huitoto en Caquetá y los Ticuna en Amazonas. Estas comunidades sumaban en ese año más de 2.312.000 indígenas.
La Organización Nacional Indígena de Colombia cuestiona la veracidad de este censo y afirma que existen 102 pueblos indígenas, de los cuales 18 se encuentran en peligro de desaparecer. Denuncian que los gobiernos se han hecho oídos sordos ante el exterminio de las comunidades originarias. ¿Y qué dicen las autoridades colombianas? ¿Qué pasó con la promesa de reunirse hoy no solamente el alto gobierno, otras instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Le preguntamos de esto a José Manuel Jiménez desde Bogotá. José, muy buenas noches. Primero comenzar por allí. La postura del gobierno, de las autoridades colombianas ante esta movilización indígena que se hace absolutamente visible en Bogotá, en la capital. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, Colombia ha sido partícipe, se ha dado cuenta de la movilización de la gran nación embera hacia Bogotá, hacia la capital, exigiendo pues el derecho a la vida, el derecho a sus territorios, el derecho a vivir en paz. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Ha habido una reunión desde horas de la mañana con el gobierno nacional y con algunas instituciones del distrito capital. Recordemos que, como lo recordábamos en la nota anterior, había una postura de no dejarlos ingresar a Bogotá. Es la primera vez que sucede esto en Colombia y en Bogotá. La negación de la circulación de ciudadanos colombianos en el propio territorio nacional. Por eso hoy los líderes indígenas han decidido montar o llevar a cabo una reunión de urgencia con el gobierno distrital para garantizar los derechos de esta comunidad embera en Bogotá. Estamos hablando de casi 500 indígenas que se desplazaron desde el departamento del Chocó hacia la capital de Colombia. Lo primero, lo fundamental, garantizar la estadía de estos indígenas, de las comunidades indígenas en Bogotá, y luego, sí, por comisiones, llegar a tratar temas como paz y derechos humanos, seguridad, desarrollo, y también el respeto hacia la cultura indígena en el departamento del Chocó. Pero, Tatiana, no es solo el Chocó. Tenemos que verlo en una panorámica mucho más amplia. Es Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Es todo el corredor pacífico que está sufriendo en estos momentos una dura y difícil situación de derechos humanos. Esta es la región en donde hay más fuerza militar en estos momentos en Colombia, donde se está combatiendo a los grupos armados ilegales, llámese grupos paramilitares o herederos del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, como las autodefensas gaitanistas de Colombia, pero también estamos hablando de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y hacia Nariño estamos hablando de estos grupos armados post-acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Hablamos de grupos que están comandados por alias Huacho, que en meses anteriores han colocado en conflictividad esta región del Pacífico. ¿Qué se están disputando ahí? El territorio y las diferentes economías ilegales. Estamos hablando de narcotráfico, minería ilegal, tala indiscriminada, y también se está hablando de trata de personas, de paso de personas de forma ilegal hacia Panamá. La situación es bastante compleja. Las organizaciones indígenas han denunciado que a partir de la firma del acuerdo de paz hay 4.000 indígenas en confinamiento en su territorio, en el territorio de Chocó, pero también se está hablando de 2.000 desplazados. Eso es una cifra bastante importante para avisorar cuál es la problemática de los pueblos indígenas en Colombia. Recordemos también que hace unas semanas los grupos indígenas de la Amazonía también estaban haciéndole reclamaciones al gobierno nacional por lo que estaba sucediendo en sus territorios con la tala indiscriminada, con la entrada de nuevos grupos insurgentes y también con las economías ilegales en esta región de la Amazonía colombiana. En pocas palabras, la situación de derechos humanos cada vez más compleja. También se ha denunciado el asesinato de 80 líderes indígenas en la región del Pacífico a partir de la firma del acuerdo de paz. Esto conlleva también a una compleja situación para los menores y para los mayores, para los ancianos, para los líderes, para los que llevan la sabiduría a estos pueblos indígenas. También hemos hablado, los analistas han hablado que esto se debe también
a una falta de política seria del gobierno de Iván Duque para llevar a cabo una negociación con los diferentes grupos armados, como es el ELN y también con los grupos como el Clan del Golfo. Cabe recordar que antes de que se terminara el gobierno de Juan Manuel Santos se había firmado un decreto para que estos grupos armados, el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas, las Águilas Negras, etcétera, se entregaran a las autoridades colombianas. Hubiera un proceso de desmovilización. Cuando entra Iván Duque, este decreto se engaveta, desaparece de la opinión pública y se trae una operación militar, la Operación Diamante, que trae más penurias a estas regiones del país, como es Chocó, Valle, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y claro, también Antioquia, porque en Antioquia también tenemos pueblos indígenas de la nación embera. Y todo esto se traduce en la difícil situación de derechos humanos en diferentes regiones del país, como la Amazonía y el Catatumbo, por una decisión del gobierno nacional de no querer implementar el acuerdo de paz con las FARC, en donde se comprometía el Estado colombiano a desmontar el paramilitarismo en las diferentes regiones del país. No ha sucedido y estos grupos armados pues han tomado postura, posición en los terrenos que han dejado la otrora guerrilla de las FARC, hoy partido político en Colombia, con participación en el Congreso de la República, Tatiana. José, ahí está parte de la respuesta que ya planteábamos en titulares. ¿Por qué lo que exiges en el respeto a la vida? Bueno, justamente esa es una de las razones, esa radiografía que nos entregas. Ahora bien, el gobierno les dice muy temprano a través de Twitter que creen unas mesas de negociación y que a partir de allí con distintas instituciones podrá atenderse la misma situación de abandono histórico del país. ¿Creen los indígenas que han llegado hasta Bogotá sus líderes en esa promesa? Tatiana, esta es una dinámica de los diferentes gobiernos en los últimos años de crear mesas, comisiones por subtemas para llegar a acuerdos que a la final no se están cumpliendo. Por eso es que la Nación Embera está hoy en Bogotá, porque se habían firmado unos acuerdos entre 2016 y 2017 y esos acuerdos no se han llevado a cabo. Incluso en estos momentos el gobierno nacional está estudiando la posibilidad de reformar la consulta previa, que tiene que ver directamente consultarle a los pueblos indígenas sobre megaproyectos en sus regiones. Y el gobierno nacional quiere reformar esta consulta previa. Ya lo vimos con la consulta popular, que es la que garantiza los derechos del campesinado en diferentes regiones del país y que la Corte Constitucional avaló que no había que hacer consulta previa, por ejemplo, para megaproyectos como el fracking en diferentes regiones del país. Eso los indígenas lo tienen bastante claro. Aún así insisten, como lo han hecho históricamente, en el diálogo, en la movilización pacífica y también creyendo en la palabra empeñada del gobierno nacional y del Estado colombiano. Es decir, aquí lo que vamos a ver es un pulso nuevamente, como la gran minga del 2017, tendremos la minga de Chocó acá. Los indígenas han dicho, no nos vamos de Bogotá hasta que no lleguemos a acuerdos concretos. De ahí a que el gobierno nacional cumpla, bueno, históricamente se ha visto que no cumple con los acuerdos, que no le da garantías a las comunidades para su desarrollo, porque siempre se ha planteado el desarrollo desde un escritorio de Bogotá sin tener en cuenta las necesidades y qué significa realmente el desarrollo para estas comunidades indígenas y también afrodescendientes, porque hay que recordar a los televidentes que el departamento de Chocó realmente la población es indígena y afrodescendiente, y esos proyectos, megaproyectos como el fracking o la minería impactan fuertemente a esos territorios sagrados de los indígenas y afrocolombianos en el departamento de Chocó y toda la franja del Pacífico colombiano. Gracias, José. Es información que vamos a sumar al análisis de inmediato. Buenas noches, José, gracias. Esta reflexión la vamos a realizar con Luis Fernando Arias. Él es consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Nos acompaña vía telefónica también desde Bogotá. Luis Fernando, nos han dicho desde la producción que participas en este momento de encuentros con el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes están presentes? ¿Cuál es el nivel de atención que el gobierno del presidente Iván Duque le ha dado a esta movilización indígena que ya bien lo veíamos se hace visible
para demandar toda esta agenda histórica de reivindicaciones? Bueno, muy buenas noches. En efecto, en estos momentos nos encontramos reunidos en la Minga, en Vera y Gaunán, con una delegación del gobierno nacional. En primer lugar, estuvimos abordando temas de asuntos humanitarios que permitan las condiciones dignas para la comunidad que se ha movilizado aquí en la ciudad de Bogotá, en términos de albergue, de atención en salud y de alimentación. Y luego hemos procedido en las horas de la tarde a instalar de manera formal la mesa de negociación en el gobierno nacional, y en estos momentos estamos discutiendo un poco ya la metodología para abordar las temáticas en 4 comisiones de trabajo. Una que va a abordar los temas de gobierno y territorio, otra que va a abordar la situación de seguridad y derechos humanos en esa región del Chocó, otra que va a abordar los temas de orden social y otra que va a abordar los temas de paz, sobre todo aquellos temas que tienen que ver con el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana y las negociaciones que se han paralizado con el Ejército de Liberación Nacional. Las comunidades están pidiendo que se pueda declarar un cese al fuego bilateral en esa región o un acuerdo humanitario que permita oxigenar la situación del conflicto en esa región. Estos indígenas vienen de la región del Atrato Chocuano, que es una de las regiones, digamos, en el que en estos momentos se profundiza el conflicto, sobre todo con la llegada de los grupos paramilitares, la disputa que hay con el Ejército de Liberación Nacional por el control del territorio, las bandas asociadas al narcotráfico, la fuerza pública, que de alguna manera ha venido de manera adyacente apoyando, digamos, este accionar paramilitar en esta región, y eso ha llevado a que las comunidades estén hoy confinadas como consecuencia de la profundización de la guerra, del conflicto, y por eso han tenido que movilizarse hasta la ciudad de Bogotá. ¿Cuánto tiempo permanecerán? Realmente, desde la misma perspectiva y de las dinámicas que tienen los distintos gobiernos, no solamente este, sino mirando hacia atrás, ¿realmente cree Luis Fernando que puede haber una agenda clara de negociación que les permita regresar a los territorios? Bueno, nosotros esperamos que, digamos, la negociación pueda avanzar, y el retorno de las comunidades a su territorio va a depender del nivel de avance, digamos, en las conversaciones y en los diálogos que vamos a sostener durante esta noche y el día de mañana, durante todo el día. Esperamos por parte del gobierno que haya la voluntad política, pero también toda la disposición de avanzar, digamos, en acuerdos concretos y sobre todo revisar los acuerdos incumplidos de otras jornadas de movilización que esta comunidad ha hecho aquí a la ciudad de Bogotá, que no se han cumplido. El gobierno ha planteado también poder desarrollar una reunión a comienzo del mes de diciembre en el territorio, en el municipio de Rosucio, para abordar con, digamos, distintas carteras también varios aspectos que las comunidades han planteado allá en el territorio. En estos momentos estamos evaluando esa situación y luego entraremos a trabajar, digamos, a discutir los temas en las condiciones de trabajo. ¿Cuál es el acuerdo mínimo, la condición mínima para generar este nivel de confianza con el gobierno del presidente Duque? Bueno, las comunidades han planteado que, digamos, requieren garantías para, pues, digamos, en el territorio, respeto a la autonomía, respeto, digamos, a los territorios, la no militarización de los territorios indígenas, el no involucramiento de los indígenas en el conflicto armado y la presencia del Estado, pero del Estado social. No del Fernando, Estado pero social. esta ha sido una exigencia histórica que los distintos gobiernos no han cumplido. ¿Qué se necesitaría ahora para que realmente lo hagan? Bueno, La delimitación exacta entre donde están las organizaciones indígenas en resguardos u otras unidades colectivas, como lo consagra la Constitución, para que hasta allí llegue precisamente las distintas aristas del conflicto armado colombiano. Sí, en efecto, nosotros estamos planteando que necesitamos, digamos, transformaciones de orden social, de orden económico, ¿verdad?, a las comunidades.
transformaciones en materia de educación, de salud, de infraestructura, de vivienda para las comunidades, de fortalecimiento organizativo, de fortalecimiento de las guardias indígenas, que se encarguen del control social, de la protección de las comunidades, ¿cierto? Y, digamos, acompañamiento humanitario por parte de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a esta región, que realmente se vive una situación de degradación realmente del conflicto armado en Colombia. Muchas gracias, Luis Fernando. Así están las cosas en este momento. Nosotros muy atentos a esas negociaciones. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Miren ustedes la información que llevamos en la mesa. ¿Qué acuerdos incumple el gobierno colombiano con los indígenas del departamento del Chocó, ubicado al sur de Colombia? Uno de los principales puntos que rechazan los grupos originarios es el aumento de la violencia, por lo que exigen una mayor garantía de seguridad. La ONIC denunció que desde finales de 2016 la violencia en Colombia desplazó a 5.730 indígenas, mientras que 8.245 sufren de confinamiento. No pueden salir de los territorios por temor a cualquier situación que los involucre directamente con el conflicto armado interno. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia, los Estados Unidos. A una semana de las elecciones de medio término, les ofrecemos una radiografía del papel del voto latino y sus desafíos. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se mueve en las comunidades de base? ¿Cuál es el compromiso que a partir de ahora le exigirán en Cámara Baja a los demócratas cuando van a obtener de nuevo la mayoría? Vamos a analizarlo con una persona que ha llegado precisamente desde Boston. Es un activista social, es miembro del movimiento de solidaridad en Boston con Venezuela, para que nos ayude a entender lo que hay de fondo. Ya venimos con esto, estamos en el Noticia. En Noticia, los Estados Unidos. A una semana de las elecciones de medio término, el panorama político cambia de manera radical, digamos, para la población latina a partir del próximo año. ¿Qué tan representativa ha sido la participación de este voto latino en esas elecciones? Vamos a revisar la siguiente nota. 2 años de políticas antimigratorias, familias separadas y falsos argumentos para continuar la construcción de un muro en la frontera con México no apabulló a los latinos frente a las elecciones del pasado 6 de noviembre. Según la encuestadora local Pew Research Center, la población latina superó las 29 millones de personas registradas para ejercer su voto, lo que representa más del 12% de la población electoral del país y el 44% de los habitantes latinos en los Estados Unidos. Aunque no existen cifras oficiales sobre la participación, las encuestas a pie de urna indican que un 69% de los electores latinos eligieron a candidatos demócratas. 227 representantes en la Cámara y 45 en el Senado tendrían el compromiso de defender la agenda de los latinos en el país. Tras una semana de las elecciones, el Congreso retomó sus funciones. Previo al inicio de las sesiones, el Congreso saliente ejerce mayor presión frente a temas como el próximo cierre de gobierno, una adaptación a la ley de gastos y las demandas del fiscal especial Robert Mueller, quien lleva a cabo una serie de investigaciones contra la administración de Donald Trump. Unos 11 millones de indocumentados y en general la población latina está expectante frente al viraje político en la Cámara Baja, en particular la deuda de los demócratas con una reforma migrante integral. Vamos con el análisis. Como les anuncié antes de ir a la pausa, saludamos a Luis Hernando Sánchez. Él es ingeniero civil, miembro del Comité de Solidaridad con Venezuela. Desde Boston es profesor. Sí. Hola Luis, un placer, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Tatiana, gracias por la invitación a tu programa. A ti muchas gracias. Estar aquí. Es muy interesante poder ver desde adentro
cuando justo hace una semana pasó esta elección de medio término que tanta expectativa había generado. ¿Cómo fue el comportamiento del voto latino? Aún, según hemos revisado, no hay una cifra oficial del comportamiento total. Sí se tiene por algunos estados. ¿Cómo ves tú el panorama general? Sí, bueno, lo que está pasando en los Estados Unidos es que en el momento el voto latino ha estado cogiendo más fuerza, sí, sin duda, pero hay otro factor de tomar en cuenta que si vemos los censos, por ejemplo, hace 10 años, se proyectaba que el voto latino iba a tener cierto crecimiento. Sí, pero si 10 años después, esos censos se toman cada 10 años. Si vemos los censos de nuevo, 10 años después, las proyecciones no son iguales, porque lo que pasa es que el voto asiático, nosotros siempre hablamos del inmigrante, pero el inmigrante somos todos los que llegamos allí. Y el voto asiático, el inmigrante asiático ha crecido en se proyecta que el voto asiático va a crecer más rápido que el voto latino. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con estas elecciones? Con estas elecciones allá en los Estados Unidos se lucha mucho para sacar el voto latino. Y el voto latino tiene esa peculiaridad porque nosotros ahora tenemos más necesidad de voz. El latino, el inmigrante siempre se ha visto como la persona que está escondida porque es inmigrante y no tiene cómo votar. Para votar, acuérdate que necesitas una ciudadanía. Sí. Para obtener ciudadanía es un proceso largo y no solamente el proceso largo, sino es un proceso difícil. Entonces el voto, la gente que verdaderamente puede llegar a votar, tiene su número. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, se lucha constantemente entonces hay campañas y las campañas las mueve más que todo el demócrata. El republicano no, pero se ha visto en la necesidad de también ir a pelear por ese voto. Entonces sí hay competencia en el sentido por el voto hispano. Ahora, ¿qué pasó en estas elecciones? En estas elecciones, las personas que hablan sobre el tema les gusta usar el término, el péndulo, ¿no? Que es el término que se usa. Yo uso el término la aguja, porque como la aguja de un compás, ella tiene estática, que la puede mover, tiene un norte y se puede mover de un lado para el otro. Y sí, es una pequeña seña de que la aguja se ha movido un poquito hacia la izquierda y que las cosas para los republicanos no son favorables como hubieran podido haber sido. Claro, hay varias cosas para preguntarte en esta primera radiografía que nos haces. Sí, es obvio o lógico que si hay un partido demócrata que lo que tiene en la esencia de su agenda con respecto al voto latino, porque sabe que es importante, es la reforma migratoria. Del otro lado, ¿qué tienen los republicanos para que haya un voto latino que se sienta seducido también por ellos? La manera en que el republicano ha seducido el voto latino ha sido una peculiaridad que no les ha dado mucho resultado. Ahora, tenemos que entender en este momento que nosotros los latinos no somos homogéneos. Simplemente todos tenemos una diferente idea. Entonces, sí se ha dado de que los republicanos hayan cogido un poquito de territorio en ese voto, pero ha sido, uno de los presidentes que llegó a hacer eso en una manera semi-efectiva fue el hijo Bush, y el padre hasta cierta cantidad, pero el hijo Bush vino y cogió, él está casado con una mexicana, algo así, no me acuerdo el detalle, pero está casado con una latina o una persona de herencia latina. Entonces él sí cogió esa herramienta que tiene a mano y la usó muy bien. Ese fue el atracte en este momento. En este momento. Ahora, Luis, ¿cuál es la gran expectativa que tienen los latinos que votaron por los demócratas? Lo vimos en la configuración en la Cámara Baja, porque
recordemos la historia tan reciente. La última elección del presidente Barack Obama, él llega también con un importante apoyo latino por la reforma migratoria integral, pero tampoco se da. No se da para nada, es una completa desilusión. Entonces, ¿qué pasa en esa desilusión? Cuando estás desilusionado con algo y alguien viene y te ofrece algo un poquito diferente, entonces ahí los demócratas perdieron bastante cancha, bastante Y campo. ahora, ¿cómo ves el proceso que viene precisamente producto de la presión latina de este voto con respecto al compromiso de los demócratas? Tatiana, vamos a cambiar un poquito aquí la dirección de esta entrevista. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Porque lo que pasa es que verdaderamente ahora se está despertando aquel voto, no puedo decir independiente y no puedo decir socialista, pero sí puedo decir descontento. Descontento de este partido porque, ¿cómo se llama? La parte migratoria para los estudiantes, eso no se ha ido para nada. Claro. Me estás hablando de los demócratas socialistas. Estoy hablando de un, no con esa precisión. Estoy hablando de un campo donde los que están afiliados al Partido Republicano no están muy contentos y los de la izquierda tampoco están muy contentos. No, pero no quiero ir a darle esa definición tan clara. Es como algo que se está moviendo, que se está componiendo ahora. Y entonces, uno de los que empezó a darle un poquito más de cancha a eso fue Bernie Sanders, ¿no? Pero él sigue figurando como del Partido Demócrata. Entonces, aquí también la pregunta es para tratar de palpar eso que hay adentro de la política interna, ¿dónde se puede ubicar? Bueno, Bernie Sanders tuvo una cosa que no se ha dado en esas elecciones, unas elecciones en mucho tiempo, que él tiene el valor de decir, yo vengo como socialista. Ahora, ¿qué pasó? Que la batalla que tuvo con Hillary, él la perdió. Ahora, él no la pierde por sus méritos, él la pierde por la manera en que la dinastía Clinton logró venir y uso la palabra chantajear en cierta manera muy cautelosa, porque es una palabra muy gruesa, pero la uso en una manera de que sí se dio en que el Partido Demócrata vino y cogió y manipuló a lo último esas cosas para que Bernie Sanders no tuviera el mismo acceso a información. Claro, y a prensa. A medios de comunicación, a la prensa, en términos de la campaña. Eso se manipuló con lo que llamamos la dinastía Clinton. Claro. Ahora, para entenderte entonces la idea, ¿cómo podemos palpar esto que hay adentro que tú me dices que está marcando cierta diferencia? Primero, lo vemos dentro de la nueva elección de la Cámara de Diputados, dentro de los demócratas. ¿Hay algunos de estos referentes? Alexandria, por ejemplo, la que gana por el distrito de Nueva York. Sí. Pero entonces yo creo que la importancia en este momento de estas elecciones que se acaban de dar y las que vienen, que son las que más queremos llegar y poner a nuestro pasado, es cómo es que esto le favorece o le hace daño a la administración de Trump hoy día. Entonces lo que pasa es que la manera en que yo veo las cosas hoy día, ¿verdad?, es que se le va a hacer más difícil a Trump pedir un segundo término. Porque ¿qué es lo que pasa? Que entre su propio partido han habido muchas divisiones. Entonces, hay muchos republicanos que lo dice, a uno lo dice muy de frente, otros lo dicen no tan de frente, es que este hombre es muy bombástico. ¿Cómo hemos permitido ir a elegir a una persona así? Entonces, ahora en este momento se le va a hacer un poquito más difícil a este señor ir a pedir un segundo término. Esa es la manera en que yo veo que lo que está pasando, lo que ha pasado recientemente en esas elecciones, que nos puede afectar y la manera que afecta a Latinoamérica, porque nosotros hemos, esta etapa de este presidente verdaderamente ha hecho bastante daño, ¿no?
Aunque él no fue el único y él no fue el que la empezó, el que empezó fue la administración anterior, pero él sí la coge como cosa de él. Por supuesto. Ahora, desde las mismas comunidades de base, desde la movilización política, ¿qué se está haciendo para tratar de que realmente esto cambie? Bien me dices, no son independientes porque están dentro del Partido Demócrata, pero ¿cómo entender lo que eso sucede y particularmente en qué estados del país se da? Sí, buena pregunta. Entonces, ¿qué lo pasa? Yo no tengo la tendencia de separarme de aquí, de aquí y de aquí. Ahora, lo que sí estoy viendo es que ahora hoy en día se está prestando más el proceso de protesta. Me voy a poner un ejemplo. Cuando el niño aquel, el estudiante aquel va a una escuela y dispara ante sus amigos de escuela y mueren varios, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una reacción inmediata donde el cuerpo estudiantil de toda una nación y con el apoyo de sus padres y un poquito de apoyo financiero, hacen una campaña donde vienen y pueden hacer una protesta inmensa que hace en tiempo no se veía. Después de eso, entonces le estoy dando datos de cómo es que yo veo esto. Entonces, uno de los otros datos, hace poco una campaña que también dio buenos resultados, que se llamaba The Poor People's Campaign, la campaña de la gente trabajadora, la gente pobre, lo que sea, que también dio un resultado. Y eso se dio por medio del CLEO. El CLEO fueron los que cogieron ese tema y lo apoyaron y se dieron protestas relativamente grandes. ¿Ves cómo se está como marcando un pasito? Ahora... ¿Marcado por la juventud, Luis? Marcado por la clergy, con el CLEO, marcado por la juventud. Y sí tiene que ver con la generación. Porque lo que pasa con esa nueva generación, porque ellos les ha impactado algo muy brusco, por ejemplo, la muerte de tantos estudiantes en su propia escuela. Entonces eso le golpea el psique a la persona. Cuando tú le haces, tú lo traumatizas y lo despiertas. Es como si yo de pinchar así. Sí, pero percibes, Luis, que asumen ya una posición política estos jóvenes, por ejemplo, que ya cumplieron la mayoría de edad y puedan ejercer el derecho al voto. ¿Crees que asumirán la posición política del problema estructural que tiene el país, por ejemplo, con la tenencia de armas? Sí, yo entiendo. Con la tendencia de armas. Solamente para citar el ejemplo que bien me estás hablando. Sí. Porque bueno, eso sí ha movido a la juventud. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de dos cosas, Tatiana. Una es cómo psicológicamente impactó a esta generación y ellos cómo van a reaccionar. Y la otra es, la segunda pregunta que me haces es de armamento, ¿no? Entonces, permítame separar esas dos, te las quiero responder las dos. ¿Sí? Muy bien, vale. Sí, señor. Bueno, la primera es que el impacto psicológico que usted tiene sobre los estudiantes, esa generación, eso los debe despertar. Ahora, ¿cuántos de ellos van a seguir ese paso? ¿No? Porque las cosas no se dan de cambio así de un solo incidente. A veces, tenemos la suerte que a veces, pero esta no es lo suficientemente grande para hacer eso. Pero sí vas a tener un impacto sobre esa generación. Porque acuérdense que nosotros todos, como seres humanos, no somos, no tenemos, aunque seamos del mismo partido, no compartimos exactamente la misma ideológica perfecta. Somos individuales, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a tu primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es un tema de mucho interés y un poquito frustrante, porque está en lo que se llama ya el National Rifle Association, el NRA. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el NRA? Que el negocio del NRA es simplemente vender armas. Entonces, bajo la Constitución, ellos se apegan, se amarran y dan la vida por la Constitución, que la Constitución les permite un arma. Ahora, esa Constitución se escribió hace 200 años y pico. Hoy día ya no, pero no han podido ir a hacerle un referéndum a esa cosa. Mire, es que solo nombrar un referéndum, esa gente del NRA que le digo,
Oye, cogen y enseguida prenden motores y no hay quien los pare. ¿Por qué? ¿Y cómo es que la manera que ellos los hacen? Ellos lo hacen en el sentido de que por lobby. Sí. Y otra cosa que tiene ese país lo tiene amarrado a este sistema de guerra, es que hay un sistema de defensa. Por ejemplo, los contratos de defensa, si tú miras la chart de qué presupuesto tiene este país para defensa, es inmenso. En los altos 80 o 90%, digamos. No tengo esa cifra, no la tengo, esa se la podemos mirar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El momento que se quiere mover la economía, entonces viene y se hace por el medio de contratos de defensa. Bueno, pero el contrato de defensa uno tiene que ir al Congreso y decir, miren, necesito este dinero para este armamento. Ahora, pues, y allí entran todos los lobistas. Ahí entran todos los lobistas, pero hay otra adicional, otra seguridad que tienen ellos, que es la siguiente, que esos contratos se dividen entre los estados y cada estado tienen como estratégicamente, cada estado tiene un contrato. Entonces la Raytheon tiene un contrato aquí en Massachusetts, la otra tiene un contrato acá, entonces todos los estados tienen contrato. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted lleva eso a un voto? Todo el mundo va a decir sí. Hay una película que le recomiendo a sus oyentes, muy buena, que habla precisamente de eso. Se titula Why We Fight, ¿por qué peleamos? Entonces habla del negocio de la guerra. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Evidentemente, con esto, Luis, debo despedirte. Es evidentemente muy frustrante porque a manera de conclusión, el pequeño final es que así las cosas no van a cambiar. No importa si son republicanos, demócratas o si aparece un partido independiente. Están al fin y al cabo amarrados al poder. Amarrados al poder, sí. Muy buena manera de cerrar de concluir la charla. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Un placer y muy buenas noches. Gracias a ti. Muchas gracias. Desde este lado del estudio nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Palestina. Movimientos palestinos e Israel acuerdan un alto el fuego en la Franja de Gaza. Detrás del acuerdo se encuentran Egipto y la ONU, que había reiterado la gravedad de los ataques del ejército sionista en la zona. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Palestina, el movimiento islamista Hamas, el gobierno de Israel, otros movimientos de resistencia palestina acuerdan un alto al fuego en Gaza tras la escalada de violencia que deja 16 muertos y varios heridos. La tregua se da con la mediación de Egipto, Noruega, Qatar y Naciones Unidas. Aquí tenemos los detalles. El movimiento de resistencia islámica Hamas y otras milicias palestinas anunciaron este martes el alto al fuego con Israel en la Franja de Gaza. Por su parte, el Gabinete de Seguridad israelí votó unánimemente a favor de la tregua, en el marco de la mayor escalada de tensiones desde la Operación Margen Protector de Israel en 2014. En un comunicado, Hamas agradeció a Egipto, Noruega, Qatar y las Naciones Unidas por ayudar a negociar el acuerdo de alto al fuego. El grupo de resistencia destacó que mientras sus hombres enfrentaban la agresión sionista en las últimas 24 horas, los mediadores internacionales trabajaron incansablemente para alcanzar una tregua con Israel. El repunte de la tensión en la franja tuvo lugar el lunes, tras una operación encubierta de Israel la víspera, que causó la muerte de 6 milicianos palestinos, un comandante de Hamas y un soldado israelí. Las milicias palestinas respondieron con el lanzamiento de 460 proyectiles sobre Israel, de los que 100 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. Uno de ellos causó la muerte de un civil palestino en la ciudad israelí de Askelon.
El ejército israelí, por su parte, lanzó 160 bombardeos en Gaza. Los manifestantes de comunidades del sur de Israel, cercanas a la franja palestina, bloquearon diversas carreteras y quemaron neumáticos coreando "Bibi, vete a casa", en referencia al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El balance de víctimas mortales desde la noche del domingo es de 16 personas. Ante esta escalada de violencia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió la máxima moderación de las partes. En ese sentido, el coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Jimmy McGoldrick, denunció la crítica situación de los hospitales en el territorio ocupado, en particular del hospital Al-Shifa, el más grande de la zona. El bloqueo de la nación ocupante priva a los palestinos de atención médica por la grave escasez de fondos e insumos. Esta acción constituye un crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma. Así vamos a pasar al análisis. Para ello nos acompaña Rubén Elías, ingeniero, miembro de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino. Nos acompaña desde Uruguay, en Montevideo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, estoy impactado por la manipulación informática que representa todo esto. ¿A qué te refieres, Rubén? Sí, ¿a qué te refieres específicamente? Nosotros encontramos que Israel es un Estado que practica el terrorismo de Estado. Es decir, el terrorismo de Estado implica la violación continua del derecho humanitario y del derecho internacional. Lo que estamos presenciando es que una operación fallida de asesinato selectivo, o sea, una operación tratando de matar y matando a un líder de Hamás, que es repelida, se convierte en una excusa para bombardear y atacar a Gaza. Entonces nosotros decimos que todo esto tenemos que verlo, que cada tregua, cada alto de fuego, tiene como consecuencia que se mantiene la desigualdad, la inequidad. O sea, que Israel sigue teniendo una impunidad y que las garantías que ofrece una tregua es una tregua relativa. Mientras, por un lado, practica esa práctica de asesinato selectivo, que es una práctica condenable, pero es típica de un Estado terrorista. Rubén, lo que pasa es que todo lo que hace Israel como potencia ocupante es absolutamente condenable, porque lo que está haciendo es acabando con un pueblo. Pero déjame preguntarte algo, dicho esto, porque esa es la realidad. Una nación ocupante que no tiene ningún derecho a acabar con un pueblo como lo ha hecho con el pueblo palestino. Pero déjame preguntarte algo. Aquí hay algo que es importante detallar e ir al fondo. No es Hamas, sino movimientos de resistencia palestina, es decir, pueblo palestino que logra una tregua a través de Egipto y de Naciones Unidas. ¿Qué significa que no aparezca Hamas, sino los movimientos de resistencia palestina? Es decir, lo que nosotros estamos viendo y presenciando, que cada nueva escalada es desigual. Es decir, nosotros tenemos que frente a un cohete que cae en territorio israelí, se destruye el canal el edificio donde transmite el canal de Gaza, se destruyen edificios, se destruyen carreteras, se corta la luz, se corta el agua, se cierra la frontera. O sea, que nosotros tenemos que hay una impunidad que debe ser condenada internacionalmente, más allá que se cree una tregua que va a durar el tiempo que considere conveniente Israel. Yo creo que la política que tenemos que hacer los pueblos, la comunidad internacional, es tratar de lograr una paz justa y duradera que pasa por hacer justicia a los justos reclamos del pueblo palestino. Y en ese sentido tenemos que condenar todas estas acciones, los asesinatos selectivos, los castigos colectivos, el asedio, es decir, el impedimento a un pueblo Rubén, a que vivir en plena libertad. Es decir, no tienes ninguna expectativa con esta tregua. No importa que esté Egipto es una tregua pasajera, como mediadora.
es una tregua pasajera como la que ha habido hasta que se le antoje a Israel con cualquier excusa violarla. Es decir, ya sabemos lo que han sido estas treguas y hemos encontrado que día tras día, después de transcurrida la tregua y violada nuevamente, la situación de los palestinos de Gaza es cada vez peor. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. La tregua es simplemente un instante que dura más allá de un tiempo limitado. Mientras tanto, la agonía, la reconstrucción de Palestina, de Gaza, no se produce ninguna solución real. Es simplemente una tregua. Sí, la Rubén, tregua que no la determina el Palestina, sino que lo determina el Estado terrorista de Israel. En todo caso, los movimientos de resistencia ratifican que fue gracias a todo el trabajo intenso de Egipto. Otros comunicados hablan también de un trabajo permanente de Naciones Unidas. En alguien hay que confiar, porque a nivel internacional está totalmente claro lo que sucede, pero nada detiene a Israel. Y no es solamente en la Franja de Gaza. Es cierto que lo que se vive en la Franja es un infierno, pero es Nablus, es Hebrón, es Ramala, etcétera, etcétera. Todo el país está ocupado. Es decir, la tregua es una solución momentánea. El problema es que no podemos conformarnos con una tregua. Es decir, la tregua es aceptada porque no queda otro remedio, pero se tiene que avanzar hacia soluciones más profundas. Eso es lo que demandamos a las Naciones Unidas y es lo que tenemos que buscar. Es decir, la experiencia de la tregua, que son válidas porque los pueblos necesitan un respiro, necesitan de alguna manera una etapa de poder respirar. Pero sabemos que la experiencia es que las treguas son todas transitorias hasta que no haya una solución definitiva. Mientras tanto, el sufrimiento del pueblo continúa. Y esa es una gran responsabilidad para los que nos sentimos solidarios con la tregua. La tregua no es una solución definitiva y nosotros tenemos que aspirar en solidaridad con los palestinos a una paz justa y duradera. Y para que la paz sea justa y duradera, no puede ser una paz impuesta por el gobierno de Israel y de Estados Unidos. Te entiendo el punto perfectamente, el respeto a su tierra, a su vida, a todo lo que significa el pueblo palestino. Muchísimas gracias, Rubén, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia-Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.